Precisamente en continuación con el video anterior vamos a explicar la excepción 2, que nos habla de los crímenes de lesa humanidad, que son descritos como ataques sistemáticos contra civiles, tortura, desaparición forzada y violación. Obviamente son manifiestamente ilícitos. También nosotros vamos a ver que la culpabilidad plena es una orden manifiestamente ilegal, donde pierdes la protección al obedecer esta orden criminal y eres responsable ante la Corte Penal Internacional. Responsabilidad por omisión. Si el mando sabía que sus tropas estaban torturando y no los detuvo, él también va a prisión. Y esa es una responsabilidad superior. Bueno, del superior. En alguna situación y un ejemplo práctico. Súbanlo a la camioneta, no lo reporten al Registro Nacional de Detenciones y caliéntenlo para que hable. Acción, lo que se debe hacer es no cumplir esta orden. Eso es desaparición forzada y tortura. Cuando se hace una detención, inmediatamente se tiene que subir al Registro Nacional de Detenciones, donde ahí nosotros vamos a ver el nombre de la persona, la probable responsabilidad de la conducta tipificada en el Código Penal y dónde se encuentra. Precisamente esto es para evitar este tipo de situaciones y este tipo de delitos de desaparición forzada y tortura. En la excepción 3 vamos a ver los crímenes de guerra, el conflicto armado, ejecutar prisioneros, atacar hospitales, escuelas. Obviamente esto es ilegalidad fragante, viola los convenios de Ginebra, matar a un redimido herido es asesinato, no combate. No hay inmunidad, el uniforme no protege. Si ejecutas a un sicario que ya tiró el arma y se rindió, es una ejecución extrajudicial, un crimen de guerra. Cadena de mando. El mando que ordena no quiero prisioneros o abatan a todos está ordenando crímenes de guerra. Situación del caso, un ejemplo práctico, caso Tlatlaya. El enfrentamiento terminó, los agresores se rindieron. La orden es rematarlos. Acción, no cumplir. Tu deber es proteger al prisionero. Vamos a ver, hay que hacer un test de legalidad de la orden. No podemos cumplir órdenes a ciegas solamente porque nuestros mandos operativos dan la orden. La orden está por escrito o es verbal, en corto. Las órdenes ilegales casi siempre son verbales para no dejar huella. La orden viola un derecho humano evidente. Torturar, matar a un detenido, desaparecerlo, es manifiestamente ilícita. Cualquier persona razonable sabría que eso es un delito. Si la respuesta sí es sí a la ilegalidad, pues estamos violando primero artículo primero constitucional. Tu lealtad suprema es a la Constitución, no al mando inmediato. El Código de Justicia Militar establece que la disciplina termina donde empieza el delito. Cometer un delito no es un acto de servicio. Las consecuencias, si se obedecen este tipo de crímenes, la Corte Penal Internacional o un juez federal te juzgará como criminal y tu superior probablemente negará haberte dado la orden. La obediencia ciega es el camino más rápido a la prisión y eso precisamente lo tenemos que tener en consideración. Cada que se acate una orden,
se tiene precisamente que hacer el test de legalidad de cada una de las órdenes que nosotros estamos siguiendo y sobre todo conocer precisamente los derechos para que utilicemos este tipo de criterios, este test para que no seamos sorprendidos. Aparentemente las cosas empiezan por una situación sencilla, nada compleja, nada complicada. Y cuando nosotros vamos avanzando y nos vamos dando cuenta de la magnitud de las cosas, a veces es demasiado tarde. Entonces, sí es importante que desde la orden uno siempre se apliquen este tipo de test para que nosotros podamos de alguna manera no caer y no cometer este tipo de crímenes. Bueno, nosotros aquí vamos a analizar precisamente los tribunales internacionales, las características, su naturaleza jurídica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial autónomo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia es un órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas. Más adelante, bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver sus competencias, qué es lo que resuelven, qué tipo de sentencias se emiten. Y la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional permanente. Todo el tiempo está trabajando y es independiente. No se está a los intereses de los estados y no forma parte de la Organización de las Naciones Unidas. Más sin en cambio, si la Corte Interamericana eh, autoriza y envía un caso para la competencia de la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional lo toma, admite esa competencia. Bueno, la sede de la Corte Interamericana es San José, Costa Rica, de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional es La Haya, que está en los Países Bajos. ¿Quiénes son juzgados por la Corte Interamericana? Los Estados miembros, la Organización de Estados Americanos, que han aceptado precisamente la competencia. La Corte Internacional de Justicia, precisamente a los estados que tienen controversias mutuas, y la Corte Penal Internacional, ¿a quién juzga? Juzga a personas, a individuos precisamente que han cometido crímenes internacionales. Las características. Vamos a ver, la base normativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, y está establecido esta competencia en el artículo 62 y el artículo 63 sobre las reparaciones y medidas que da en sus sentencias. La Corte Internacional de Justicia, su normatividad está en la Carta de las Naciones Unidas y en el Estatuto eh, Internacional de Justicia, está establecido en el artículo 92, donde define a la Corte como el órgano judicial principal, y en el artículo 94 que habla sobre obligatoriedad de las decisiones para los miembros que son parte, mientras que en la Corte Penal Internacional es el Estatuto de Roma, y en el artículo primero, precisamente, el establecimiento de la Corte en el artículo 5, cuáles son los crímenes que le compete juzgar a la Corte Penal Internacional. En este caso, como ya lo vimos, es el genocidio, los delitos de lesa humanidad, la guerra y agresión. La competencia material, mientras que la Corte Interamericana juzga violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana, la Corte Internacional de Justicia tiene competencias sobre disputas territoriales, marítimas, interpretación de tratados y opiniones consultivas.
diferente a la Corte Penal Internacional, precisamente que su competencia son los crímenes que ya habíamos mencionado, que son genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. ¿Cuáles son las principales sanciones que emite cada una de estas cortes? Bueno, la Corte Interamericana emite sentencias de reparación integral, indemnizaciones y reformas que tienen que realizar los estados para prevenir y garantizar en la no repetición de estas violaciones de derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia emite fallos declarativos que obligan al Estado a cesar actos o realizar reparaciones, mientras que la Corte Penal Internacional, la sanción son penas de prisión hasta 30 años o cadena perpetua, multas y decomisos de activos. Vamos a ver, estos tribunales internacionales, ¿qué relación tienen con el Estado mexicano? ¿Cómo se relacionan y cuál es el impacto, la trascendencia precisamente de que México sea parte de tratados internacionales, que acepte la competencia de las cortes? ¿Cuál es la trascendencia? Bueno, vamos a ver aquí la Corte, la relación jurídica con el Estado mexicano, el fundamento de la relación y casos mediáticos o ejemplos relevantes que tenemos como referencia del Estado mexicano con estos tribunales internacionales. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, para México tiene una aceptación obligatoria. Reconoce la jurisdicción plena de la Corte para casos de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades mexicanas. La Corte Interamericana juzga a estados, en este caso sería el Estado mexicano. México ratificó la Convención Americana en 1981 y aceptó la competencia de la Corte en 1998. Uno de los casos más emblemáticos precisamente que emitió y a golpe de sentencia se hizo una reforma fue el caso Rosendo Radilla Pacheco, que en la sentencia obligó a México a reformar sobre el fuero militar. Y fue tan importante esta sentencia y a golpe de sentencia se reconocieron los derechos humanos de manera constitucional, se aplica el principio pro persona, el bloque de constitucionalidad, bloque de convencionalidad. Entonces esto es muy, muy importante. También tenemos caso Mujeres de Atenco. Esta habla sobre tortura sexual. Caso Zompaxtle Tecpi obligó a revisar la figura del arraigo y prisión preventiva oficiosa. Y nosotros, por ejemplo, vamos viendo esta relación, cómo nosotros vamos a ver que precisamente uno de los principios en materia de derechos humanos es el principio de progresividad, que no, nos permite nosotros ver cómo nuestros derechos o cómo los derechos humanos van avanzando en el transcurso del tiempo. Bueno, vamos a ver también ahorita cómo el Estado mexicano se relaciona con la Corte Internacional de Justicia. Bueno, vamos a ver que la relación jurídica es la sujeción por tratados. México acude ante la Corte Internacional de Justicia principalmente para resolver disputas entre estados o por la protección diplomática de sus ciudadanos en el extranjero. Basado en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas en el artículo 92 y 94 y tratados específicos sobre solución de controversias, tenemos un caso emblemático que sería el caso Avena, México versus Estados Unidos. México demandó a Estados Unidos por violar el derecho de asistencia consular a 54 mexicanos condenados a muerte. La Corte Internacional de Justicia
falló a favor de México, sentando un precedente histórico de protección consular. Qué importante, sobre todo por los temas migratorios. Eso es importante que sin importar el origen de las personas, se pueda proteger el derecho humano. Ahora vamos a ver lo de la Corte Penal Internacional. El Estado parte sobre el principio de complementariedad. México debe investigar crímenes atroces. Si no lo hace, la Corte Penal Internacional podría intervenir de forma subsidiaria. México ratificó el Estatuto de Roma el 28 de octubre del 2005. Un caso mediático sería comunicaciones por crímenes de lesa humanidad. Diversas organizaciones no gubernamentales han enviado comunicaciones a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional denunciando tortura y desapariciones durante la guerra contra el narco, periodos de Calderón y Enrique Peña Nieto. Actualmente la Corte Penal Internacional mantiene un análisis, pero no ha abierto un juicio formal contra los funcionarios mexicanos porque considera que precisamente se está juzgando y se están eh, deteniendo a los responsables de este tipo de crímenes. Vamos a ver, vamos a hacer un análisis precisamente del caso Ayotzinapa, tomando en consideración ya lo que vimos en cuanto a crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes atroces que se han estado cometiendo. Nosotros vemos que 43 estudiantes son desaparecidos. Vemos que hay participación de agentes del Estado, en este caso policía municipal, estatal, el ejército y precisamente el grupo de investigadores especializados se van dando cuenta y entra la comisión de la verdad y justicia para poder esclarecer este hecho y muchas de las pruebas que van encontrando y en cuanto a antropología forense, van encontrando que obviamente estos estudiantes pues los mataron de una manera inimaginable, los cuerpos fueron despedazados, fueron quemados, encontraron pequeñas astillas y uno de los más grandes, no sé, tal vez no medía no tenía ni el tamaño de un lápiz. Así quedaron calcinados, los restos humanos echados en bolsas y al río. Y precisamente como peritos y especialistas debieron saber cómo destruir toda evidencia material ante este crimen. Vamos a ver la valoración probatoria con esas gafas y con esa visualización de la justicia internacional. Vamos a ver de estas desapariciones, una de las pruebas que fueron encontradas fue los análisis de telefonía, intercepción de un BlackBerry, donde se obtuvieron miles de mensajes de texto de la DEA que revelan la comunicación en tiempo real entre el grupo Guerreros Unidos y mandos militares, policiales, la relación con órdenes de aprehensión y la jurisdicción, por ejemplo, esta valoración, que es una prueba de cargo directa que sustenta órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada contra miembros del 27 Batallón de Infantería. Los testimonios y testigos protegidos, mmm, declaraciones que sitúan a militares
en los lugares de retención de los estudiantes y describen la entrega de jóvenes a grupos criminales. Esta es una prueba testimonial que requiere corroboración periférica, mensajes, geolocalización y precisamente los expertos en investigación al principio negaban que precisamente estos estudiantes habían tomado autobuses, negaban lo que habían declarado sobre un quinto autobús, cuando los investigadores inician precisamente ahí en la terminal de autobuses, piden cámaras y efectivamente se dan cuenta que hay un quinto autobús que es el único que llega a México, que iba a participar precisamente en una manifestación y de alguna manera ubican las naciones como como las están integrando, como las vivieron los testigos, las paradas, ya con la tecnología que tenemos, usaron herramientas de geolocalización precisamente de los autobuses y se dieron cuenta que efectivamente las declaraciones eran verídicas, donde dijeron que hicieron las paradas, las hicieron y así llegaron a México, ese el único autobús que llegó. Bueno, también tenemos un video dron de la Secretaría de Marina, donde vemos la evidencia visual de la manipulación de la zona del basurero de Cocula por marinos antes de la llegada de peritos de la Procuraduría General de la República. La valoración de la prueba de obstaculización de la justicia y falsedad de declaraciones, clave para procesar altos mandos por la construcción de la verdad histórica. Una vez que ya emiten las órdenes de aprehensión, posterior son eh, canceladas estas órdenes de aprehensión y con la presión mediática que las personas no cesaban de hacer marchas, no cesaban de manifestarse, precisamente en Ayotzinapan, en Guerrero, en México, se hizo un caso tan mediático, no tan solo nacional, sino internacionalmente, nuevamente activaron estas órdenes de aprehensión. Vemos que en la jurisdicción universal, el principio que permite a tribunales de terceros países, España, Alemania, juzgar crímenes de lesa humanidad si el país de origen no lo hace. Pero precisamente hubo detenciones, siguieron las investigaciones y estaban vinculando precisamente al presidente municipal, a su esposa, y al principio las declaraciones sobre los vínculos de delincuencia organizada solamente decían que era un grupo criminal, pero no es así. La aplicabilidad, si México omite procesar a los militares por tortura o desaparición forzada, las víctimas pueden acudir a cortes extranjeras bajo el principio de justicia universal. Reparación del daño. Incluye indemnización económica, rehabilitación psicológica y medidas de satisfacción, disculpa pública y monumentos. No podemos invisibilizar lo que ocurrió, no se debe hacer y el clamor de las familias ante el dolor de la desaparición y de la manera en que se investigó y se está ubicando cómo fueron asesinados, despedazados, quemados y los restos aventados a un río donde la pérdida de evidencias, de la falta de diligencia en cuanto a la investigación, a la búsqueda de estos estudiantes. Bueno, nosotros vemos también aquí una gran omisión por parte del Estado, una gran responsabilidad también. Ahora, la relación con órdenes de aprehensión y jurisdicción.
El artículo 63.1 de la Convención Americana del Estado establece que el Estado debe garantizar la restitución plena de los derechos violados a las familias. Y precisamente, como comentaba, las garantías de no repetición, realizar reformas estructurales para que el ejército no realice labores de seguridad civil sin control y fortalecimiento de la búsqueda de desaparecidos. Precisamente, anteriormente estudiamos el caso Radilla Pacheco y por qué no era viable que el ejército tenga funciones policiales por las innumerables violaciones a derechos humanos que se cometen. Por eso es importante que haya una transformación real. Aquí nosotros vemos que el modelo nacional de policía y justicia cívica busca precisamente esa transición de un modelo estadocentrista donde el máximo nivel de este modelo es que habla sobre la militarización de la justicia, de la seguridad pública. Habla, ese es el máximo nivel de estadocentrismo. Por un lado, tenemos una serie de violaciones de derechos humanos graves, desaparición, tortura, exterminio, y por otro lado, nosotros vemos que ahora, por ejemplo, la consolidación de la Guardia Nacional como seguridad pública, que imparte seguridad pública y ahora pertenece a la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces vemos también el máximo poder que se le da al entregarle una gran cantidad de recursos para construcción de aeropuertos, para los trenes, y entonces vemos esa gran contradicción entre el estadocentrismo operativo y vivencial que tenemos en el Estado mexicano y tratar de manera débil a una migración de antropocentrismo y sociocentrismo donde todos velamos por todos. No tan solo el ciudadano común, la policía se vuelve entonces un mediador, interrumpe el camino del crimen para que se resuelvan los problemas y no escale la violencia. Es un momento de gran contradicción, donde la policía y la justicia cívica busca precisamente que la justicia administrativa y preventiva evite que estos conflictos escalen precisamente a delitos o a tragedias, como está aquí plasmado. Vamos a ver el concepto jurídico y operativo. Miren, no solo encontramos los cuerpos, es el derecho autónomo a la verdad, saber las circunstancias de la desaparición, la identidad de los autores, el paradero final, implica desmontar la verdad histórica para acceder a la verdad material. No podemos nosotros construir una verdad fabricada bajo tortura, porque entonces, qué es la verdad que tenemos? ¿Cuál es el significado real de un crimen de Estado? Este crimen de Estado se configura cuando agentes estatales, la policía, el ejército, la marina o funcionarios públicos de alto nivel participan, ordenan, toleran o encubren delitos graves, utilizando el aparato institucional para garantizar la impunidad. No son manzanas podridas, es el árbol institucional el que está operando. Y precisamente es lo que comentaban los estudiantes, los que sobrevivieron. ¿Cuál finalmente fue el mensaje que llegó? Ya no se deben organizar, ya no deben estar manifestándose, porque de lo contrario, pues todos van a morir. Entonces,
decía, ya no puedo ser la misma persona, ya no puedo ser la misma persona que era, porque si el- a quien yo debería confiar, no puedo confiar, entonces ahora que soy el enemigo del Estado, es muy complicado y muy complejo de analizar. El fundamento legal internacional sobre la investigación de la verdad es la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, establecido en el artículo 24, derecho a saber la verdad. Principios de la Organización de las Naciones Unidas contra la Impunidad. Principio 2, derecho inalienable a la verdad. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la jurisprudencia caso Radilla Pacheco y caso Hellman, la verdad como forma de reparación. El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, en el artículo 7, lo toma como crímenes de lesa humanidad si el ataque es generalizado o sistemático contra una población civil. La Convención Americana, en el artículo 1.1, establece la obligación de respeto y garantía. La responsabilidad internacional del Estado surge por los actos de sus agentes. Bueno, también tenemos normatividad nacional que está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, apartado C, que habla sobre el derecho de las víctimas, el derecho a la verdad y a la reparación. La Ley General de Víctimas, en el artículo 7, que establece el derecho a la verdad. La Ley General en materia de desaparición forzada, artículo 5, donde establece la búsqueda inmediata. Sabemos que anterior a la reforma, veíamos que reportabas una desaparición y te decían venga después de 48 horas para ver si regresa, para ver si no se fue con el novio. Y de alguna manera este era un proceso de revictimización hacia las personas, hacia los familiares. Ahora está la instrucción que de inmediato se tiene que iniciar la búsqueda de estas personas desaparecidas. También tenemos dentro de la estructura del gobierno, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 109 y 110, la responsabilidad de los servidores públicos. En el Código Penal Federal, en el artículo 215A, establece la desaparición forzada, y en la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos habla sobre la responsabilidad patrimonial y administrativa del Estado por actividad irregular. ¿Cuáles fueron los derechos humanos violados? El derecho a la verdad, a la personalidad jurídica, a la integridad personal, el derecho a la vida, el acceso a la justicia y a la seguridad jurídica, porque finalmente es el Estado el encargado de proteger, no el que ataque. Vamos a ver algunas teorías sociojurídicas que se aplican en este caso, que nos habla de justicia transicional. Ante violaciones masivas, la justicia ordinaria no basta. Se requieren mecanismos extraordinarios como la Corte de Verdad y Justicia y el grupo especializado de investigadores para esclarecer hechos que el propio Estado ocultó. La teoría también de la macrocriminalidad. El autor no es solo quien dispara, sino el ejecutor material, sino quien domine el aparato de poder organizado, quien está permitiendo que estos crímenes continúen. Política criminal y operativa. Bueno, vamos a ver el fracaso del Ministerio Público tradicional. La Fiscalía fabricó pruebas y torturó a los detenidos para cerrar el caso rápido.
La investigación independiente con asistencia internacional del grupo de investigadores especializados y uso de inteligencia militar que les fue negada en la investigación, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la orden de que todo, absolutamente toda la información que requerían se les fuera entregada, mas sin en cambio eso no ocurrió. La colusión institucional, la política criminal se usó para proteger la cadena de mando y no para investigar. El Estado usó sus recursos, la Agencia de Investigación Criminal, para crear una narrativa falsa, lo cual es en sí mismo un delito continuado. La trascendencia social y el costo social. La gente clamaba, vivos se los llevaron y vivos los queremos. El clamor social, el saber que nadie está a salvo si un estudiante es atacado y masacrado por inconformarse, entonces, ¿quién podría estar a salvo? ¿Quién podría estar a salvo en una sociedad así? ¿Quién podría estar a salvo si no están resguardando las vidas de las personas que son el futuro de México? ¿Quién podría estar a salvo? La sociedad entiende que sin verdad no hay cierre. La mentira institucional genera un trauma colectivo y deslegitima cualquier acción de gobierno futura. La ruptura del pacto social. Si el Estado es el criminal, el ciudadano queda en total indefensión. El caso Ayotzinapa demostró que en ciertas zonas de México el Estado y el narco son indistinguibles. O sea, no podemos pedir permiso para caminar en algunas calles, ya no tenemos esa libertad. Vamos a ver si la etiqueta de crimen de Estado para este caso si aplica o no. A ver, hubo una acción coordinada de fuerzas municipales, estatales y federales y la omisión dolosa del ejército, específicamente del 27 Batallón de Infantería, sí. ¿Qué ocurrió? Desapareció a los estudiantes, seguida de una operación de Estado desde la Procuraduría General de la República para ocultar la verdad. Cuando el Estado usa su poder para mentir, se vuelve cómplice perpetuo del crimen inicial. La importancia de la verdad. Yuskojin, investigar la verdad en este caso va más allá de los 43 estudiantes. Se trata de romper el ciclo de impunidad. Han estado ocurriendo o ocurren crímenes, delitos y al parecer pues no se tienen suficientes evidencias, los casos no avanzan. Si nosotros vemos que se abren carpetas de investigación contra altos funcionarios, pues no se tienen suficientes pruebas y finalmente se aplica el no ejercicio de la acción penal. Entonces, qué es lo que estamos eh, evidenciando? ¿Qué mensaje le mandamos a la sociedad? Que no importa denunciar porque no va a haber ninguna consecuencia, no va a haber ningún cambio y no hay una trascendencia como tal. ¿Qué es lo que estamos haciendo como sociedad y qué tendríamos que hacer para precisamente desde mis trincheras transformar estas acciones en hechos reales y no ser permisivos ante ningún tipo de violación ni generador de violencia? Yo en la última clase presencial que tuvimos les comenté, vamos a empezar desde la casa, con esa integridad
personal, porque desde mi conocimiento y mis valores voy a hacer mi propia transformación, no tan solo personal, sino laboral. Y desde mis obligaciones voy a promover, proteger, respetar y garantizar precisamente la protección de estos derechos humanos, porque es mi propia garantía, es mi propia filosofía de vida. Debemos saber que nadie está por encima de la ley, ni siquiera quien controla la fuerza pública, porque entonces, ¿dónde estaríamos como sociedad? Bueno, con esto vamos a concluir nuestra clase. Me dio mucho gusto haber compartido este conocimiento con ustedes. Les deseo mucho éxito en todas y cada una de las encomiendas que tengan. Deseo que este conocimiento que están adquiriendo lo puedan poner en práctica porque precisamente fue diseñado para agentes operativos, para personas que todos los días tienen que tomar decisiones y asumir órdenes de sus mandos. Precisamente fue diseñado para ustedes, para que podamos tener ese criterio y como servidores públicos no tan solo tener un concepto de derechos humanos que pues no se tienen que cumplir y que no son importantes. Muchas gracias.